Se llama factores que influyen a la agresión escolar de los estudiantes de básica primaria. Siguiente, siguiente, por favor. Bueno, la introducción de nuestra investigación, básicamente nuestra investigación tiene la intención de abordar el fenómeno de intimidación escolar. En esta región los últimos años se ha incrementado esta problemática y con mayor frecuencia se presentan conflictos escolares. En Colombia, el Congreso de la República estudió la ley 1620 de 2003, la cual corresponde como a un sistema nacional de convivencia escolar y forma para la prevención y mitigación de violencia escolar. Y es, y es menester a los establecimientos educativos, junto con su comunidad, fortalecer el clima escolar. Siguiente, por favor. Justificación. Bueno, eh, múltiples investigaciones que hemos usado en nuestro proyecto son la base dicen que la familia es la base de la conducta, el comportamiento psicológico de los estudiantes en sus etapas iniciales. Y ahí que se haga necesario evaluar factores como los estilos de crianza, que no sé si sepa ustedes cuáles son. Algunos de los estilos de crianza son permisivo, autoritario, negociador, protector y negligente. Eh, También el nivel socioeconómico de las personas, digamos, de las familias de aquellos estudiantes, el contexto que se proceden y su influencia en los procesos académicos. Es por lo anterior que el anteproyecto de investigación concede totalmente importancia al estudio de los factores que influyen en la agresión escolar de niños y niñas entre 6 y 12 años de edad. Siguiente. Antecedentes. Bueno, en los antecedentes hemos usado varias investigaciones, eh, no solo a nivel nacional, sino que internacional también como local, lo cual podemos evidenciar la mayoría hace referencia a la agresión e intimidación escolar que influyen en el fenómeno de instituciones educativas de nuestro país. Siguiente. Bueno, uno de nuestros antecedentes es la investigación que hace Ovidio Olivera, Juan de López Silva, Carvalho, López Porto y Yoshida. En 2005, ellos realizaron un estudio transversal que permitía identificar las características y los motivos más recurrentes utilizados por los estudiantes brasileños. Esta investigación es la primera que nosotros usamos en inglés y es de nivel internacional, que es de Brasil. En esta investigación usaron participantes de más de 109.104 estudiantes del grado noveno, tanto en escuelas públicas como privadas, localizadas en las zonas urbanas rurales de Brasil. Lo que arrojó este estudio, más que todo, era ciertos porcentajes. El 72% de los prelances eran un bullying identificado en los estudiantes. El 7.2 fue más frecuente en sexo masculino. Algunos alumnos jóvenes eran de color negro o de color indígena, cuyas madres no tenían, digamos, una escolaridad, y un 51% no supieron identificar el bullying. ¿Por qué decían ellos que eso sucedía? Bueno, mucha gente de la que ellos investigaron resulta que por lo general la escolaridad se representa en muchas situaciones en las cuales se puede identificar como una recocha, entre comillas, algo que no se toma como en serio cuando se lo hacen entre ellos. Por lo tanto, no saben identificar si es bullying o simplemente es una chanza que está entre ellos. Beltrán Torrado y Vargas. Beltrán Torrado y Vargas, perdón. De esta investigación en 2016 investigaron sobre la prevalencia existente del hostigamiento escolar en instituciones educativas públicas de Bucaramanga. Esta es una nacional. El estudio fue realizado por medio de un enfoque transversal
en el que participaron 1.776 estudiantes de los grados cuarto a 11. Adicionalmente, los autores mencionaron que los resultados obtenidos podían inferir que los mayores afectados en las mujeres que en los hombres. Hay una afectación de género mayor en las mujeres que en los hombres. Eh, bueno, ellos también nos dan ciertos porcentajes en los cuales dicen que un 81% es un hostigamiento personal, un 5% es un hostigamiento a través de medios virtuales. La siguiente. Pérez, Pinzón y Rubio, 2017. Ellos se caracterizan el fenómeno de la escolaridad en los grados de sexto a 11. Investigaron la intimidación pública. Esta es la primera investigación que nosotros usamos en nuestra ciudad. Esta investigación de Villavicencio. Investigaron las intimidaciones públicas. Bueno, usaron un enfoque cuantitativo, lo cual permitió recolectar datos por medio de los que aplicaron un cuestionario a 412 participantes, entre ellos de 10 a 18 años de edad. Ellos nos arrojaron ciertos porcentajes que decían que, según los estudios de ellos, un 4,6% de los hostigamientos que se hacían eran insultos, un 4,4% eran reírse de los compañeros, burlas de sus propios compañeros, un 4,2% era hablar mal de sus propios compañeros y un 3,9% eran daños físicos y un 3,7% eran amenazas y rechazos sociales. Buitrago, Buitrago, Forero y Gatavía. Esta investigación en 2017, ellos lograron identificar características principales del fenómeno de intimidación escolar en niños y niñas, adolescentes, en tres instituciones privadas de acá en nuestra localidad, Villavicencio. La siguiente es de Agudelo, Moncada, Sánchez y Zapuy. Esta investigación en 2018. Bueno, ellos efectuaron un estudio sobre los estudiantes víctimas de bullying. Empezaron entre 20 y 192 estudiantes. Básicamente la conclusión a la que ellos llegaron es que la mayoría de las personas, de los estudiantes que sufrían violencia, era debido a que se presentaban eh, se, se sentían rechazados socialmente. Siguiente. Gonzalo y Treviño, 2019. Realizaron un estudio de tipo no experimental, transversal, descriptivo y correlacional y usaron 4.822 estudiantes de bachillerato de 32 estados de la República de México. Eh, para ellos la violencia es un acto que se presenta básicamente en bachillerato, en Nueva León y México, y está traído resultados significados. Bueno, básicamente es lo que yo decía, estas personas, perdón, ellos lo que trajo fueron resultados significativos bajo las áreas de lenguaje y comunicación de matemáticas de los estudiantes que padecen. Siguiente. Por otra parte, Fernández Zavala con y Camino y Zulaki realizaron un estudio sobre la implicidad del contexto escolar y familiar en el ámbito escolar. Para tal, participaron 1.543 estudiantes de educación secundaria entre 12 y 18 años de edad. Se valoran aspectos como el acompañamiento de padres, amigos y docentes en actividades escolares. De igual forma, se establecieron relaciones entre
incumplimiento de compromisos por parte de niños y niñas. La siguiente, ya llegamos al marco teórico. El presente apartado teórico expone las distintas conceptualizaciones que nos han otorgado al término de intimidación, bullying, violencia o acoso escolar, teniendo en cuenta que es un concepto trabajado desde múltiples disciplinas que permite comprender su complejidad, características y actores principales. El intimidador es dominado. La siguiente. El, el intimidador o la intimidadora es denominado el agresor. El intimidado es la intimidación escolar. Observador. Su función consiste en ver la intimidación al momento de presentarse. Siguiente cosa. Planteamiento del problema. En Colombia, a partir de la ley 1620 de 2013, las intimidaciones escolares se reglamentan como toda conducta negativa, intencional, metodológica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, entre otras cosas como regulación, difamación, que sea intencional es considerado como agresión o intimidación y que sea determinado en tiempo. O sea, tiene que ser de un tiempo determinado. La pregunta problema que nosotros realizamos en investigación es ¿cuál es el grado de agresión escolar que viven estudiantes de básica primaria y cualquier terciaria? Los objetivos que nosotros tenemos, el objetivo general es determinar el grado de agresión escolar que viven estudiantes de básica primaria y centro. Los específicos son identificar los factores de agresión escolar que viven estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. Otro de los específicos es establecer el grado de agresión escolar que viven estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. Otro de los específicos es evaluar, y el último es evaluar las diferencias entre la agresión escolar presentada entre niños y niñas de básica primaria en instituciones educativas de método. Bueno, como nos lo habían planteado, nuestro diseño tiene que ser método. Eh, bueno, en el método es un estudio cuantitativo debido a que tenemos que recolectar datos para poder llegar a hacer una investigación que básicamente sea científica. Con el ácido descriptivo y correlacional descriptivo empieza siendo nuestra investigación descriptiva debido a que vamos describiendo el fenómeno y cómo afecta y correlacionar los distintos contextos que vamos hablando y ciertos objetivos que van a relacionar entre ellos. En hipótesis de la investigación, la nuestra es una hipótesis de trabajo. El aumento de agresión escolar será del 20% de los estudiantes de básica primaria. Otra de las hipótesis de muestra es a mayor falta de figuras paternas hay mayor exposición de un agresor escolar. La hipótesis alternativa sería, esta no hace parte de la investigación, sin embargo, una hipótesis alternativa de trabajo sería el índice de agresión escolar mayor en estudiantes que viven en zonas vulnerables de la ciudad. La segunda sería la incidencia de intimidación escolar es mayor que el género femenino en el masculino. Perdón, sí, la hipótesis alternativa sí está dentro. La que no está es la hipótesis que el aumento de la intimidación escolar no será el 20% de los estudiantes de básica primaria, y la otra es la agresión escolar no se encuentra asociada con la falta de figuras paternas o la existencia de estilos de crianza permisivos o no. Bueno, en la población, pues nosotros queríamos plantear esta investigación entre los niños y niñas de 9 y 12 años que estén básicamente
primaria y en un colegio ubicado en la Reliquia y el 3 de Mayo, que son las poblaciones más vulnerables de esta baja. Hola, buenos días. La investigación de nosotros se trata sobre los factores que influyen en la agresión escolar de los estudiantes de básica primaria. Nuestro grupo se ha conformado por Juan Felipe Aguilera, Juan Alberto Castaño, María José Hurtado, Valentina Rodríguez y Víctor Andrés Pérez, y quien les habla, Samira Montoya. Siguiente, por favor. Bueno, el presente proyecto de investigación tiene la intención de abordar el fenómeno de intimidación escolar en la ciudad de Villavicencio. En los últimos años, esta problemática ha ido aumentando con mayor frecuencia. Se presentan conflictos escolares. En Colombia, el Congreso de la República expidió la Ley 1620 del 2013, por la cual se reglamenta un sistema nacional de convivencia escolar y formación para la prevención y mitigación de la violencia escolar, y el menester de los establecimientos educativos, junto con su comunidad, fortalecer el clima escolar. La siguiente, por favor. Bueno, la justificación. La agresión e intimidación escolar ofrece múltiples herramientas y oportunidades de análisis, acceso a la información, construcción de saberes de manera colectiva e individual. En los espacios escolares, la problemática que se intenta resolver a diario son diversas, desde el maltrato familiar, la educación intercultural, hasta el sistema de valores individual. El análisis de los factores que influyen en la manera de reaccionar de los niños y niñas eh, en el proceso de, de permeados por las necesidades culturales y sociales. Por eso, dotar de experiencia y habilidades a jóvenes y adolescentes es una apuesta para flexibilizar y transformar sus comportamientos en los espacios escolares. Es por lo anterior que este proyecto de investigación concede total importancia a los niños y niñas de 6 y 12 años de edad. La siguiente. Bueno, los antecedentes. En los antecedentes hemos usado investigaciones nacionales e internacionales, en la cual podemos observar que la mayoría de estos hacen referencia a la agresión e intimidación escolar que influyen en los fenómenos de las instituciones educativas del país. Siguiente, por favor. Bueno, Abadio de Oliveira y Wenderley Losi Silva, Carvalho, López Porto y Yoshinaga. Bueno, en el 2015 realizaron un estudio transversal que permitiría identificar las características y los motivos más recurrentes utilizados por estudiantes brasileños asociados al bullying escolar. En esta investigación trabajaron con datos que se habían contenido con antelación entre el año 2012 por la Investigación Nacional de la Salud Escolar. Bueno, por medio de este cuestionario autoaplicable que participaron 109.104 estudiantes del grado noveno, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas, localizados en zonas urbanas, rurales y de territorio brasileño. En los resultados presentes de ese trabajo se encontró que existe una prevalencia de víctimas de 8.1% para el caso de hostigamiento escolar perpetrado de manera personal y de 5% para el hostigamiento escolar realizado a través de medios virtuales. La siguiente, por favor. Beltrán, Torrado y Vargas. En el 2016 investigaron sobre la prevalencia existente del hostigamiento escolar en instituciones educativas públicas de Bucaramanga. Este estudio fue realizado por medio de un enfoque transversal, el cual participaron 1.776 estudiantes de los grados cuarto a 11 grado.
Adicionalmente, los autores mencionan que los resultados obtenidos permiten inferir que existe una afectación por género mayor en las mujeres que en los hombres, dejando así como resultado que si bien los estudiantes viven en escenarios de agresión escolar, no los contemplan en su mayoría como un problema dentro del aula, sino que hace parte de una normalidad diaria, o sea, como lo toman como si fuera una recocha. Por favor, lo siguiente. Bueno, eh, en este otro estudio, Pérez, Pinzón y Rubio, en el 2017, se pusieron a caracterizar el fenómeno de acoso escolar en los grados de sexto a 11 en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Villavicencio. Para esto se utilizó enfoques de investigación cuantitativo, el cual les permitió recopilar datos estadísticos por medio de la aplicación del cuestionario a 412 estudiantes entre los 10 y 18 años. De este modo, la investigación arrojó el tipo de acoso escolar más recurrente en 3 grados de escolaridad. Está referido a eso. Bueno, es decir, que la tipología de acoso escolar más frecuente en la intimidación verbal, acompañada de insultos, reírse, hablar o expresarse mal de otras personas, y en un menor grado de presenta una intimidación de daños físicos, en donde fue posible establecer la identificación de roles dentro de la intimidación escolar, tales como intimidados, intimidadores y observadores. La siguiente, por favor. Bueno, Buitrago, Forero y Gantiva en el 2017 identificaron las características principales del fenómeno de intimidación escolar en niños, niñas y adolescentes de 3 instituciones educativas privadas de la ciudad de Villavicencio. En este estudio de corte cuantitativo se contó con una publicación con una población de 194 estudiantes. Como datos relevantes de esta investigación, se encontró que la presente intimidación escolar de mayor grado se concentra en el grado noveno, seguido de 11 y octavo, en los que fue posible determinar que la categoría de contemplación u observación de estos conflictos predomina con mayor fuerza. Ya, la próxima, por favor. Por su parte, la investigación de Agudelo, Moncada, Sánchez y Sapuy en el 2018 efectuó un estudio sobre los estudiantes víctimas de bullying y que se estableció que al menos 20 de los 192 estudiantes participantes de la investigación pueden llegar a ser víctimas de intimidación o de bullying. De acuerdo con los autores, puede que la víctima se reconozca como una persona con dificultades para establecer relaciones interpersonales en su contexto escolar, en las que se presenta intimidados constantes sin defenderse o ser ayudado por quienes observan estas situaciones. La siguiente, por favor. González y Trini en el 2019 realizaron un estudio tipo no experimental transversal, descriptivo y correlacional a 4.822 estudiantes de bachillerato de 32 estados de la República Mexicana. En esta investigación se encontraron que la violencia escolar es un acto que está presente en los planteamientos del bachillerato en Nuevo León, México, y está trae resultados significativamente bajos en las áreas de lenguaje, comunicación y de matemáticas de los estudiantes que la padecen, perdón. Lo siguiente. Bueno, en la investigación de Cabra, Cuervo, Gualdrón y Loaiza, en el 2019 se propuso identificar los principales factores que inciden en la conducta disfuncional del bullying desde un estudio de caso en el cual
un estudiante de grado cuarto con 11 años de edad en un establecimiento educativo de la ciudad de Manizales. Este caso de estudio se utilizó la observación no participante del contexto escolar de la estudiante y se aplicó el cuestionario de perfil de estilo educativo y las encuestas sobre maltrato infantil y factores asociados. La siguiente. Bueno, en los antecedentes también nos encontramos con Fernández Zavala, Goñi, Camino y Zulaika. En el 2015 realizaron un estudio sobre la implicación del contexto escolar familiar en el ámbito escolar. Para tal fin participaron 1.543 estudiantes de educación secundaria entre los 12 y 18 años. Se evaluaron aspectos como el acompañamiento de padres, amigos y docentes en actividades escolares. De igual forma, se establece relación entre el cumplimiento de los compromisos por parte de niños y niñas. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, en la investigación de León Crouchik en el 2017, desarrollada a 274 estudiantes de noveno, dio como resultado que los estudiantes reconocidos por ser los mejores de la clase eran aquellos que recibían castigos por ser desobedientes, infringir normas y respetar las figuras de autoridad. A la par se analizaron que los estudiantes con desempeño académico alto, aun cuando siguen normas e instrucciones, no se debe al desarrollo de autonomía escolar, sino a los estudiantes que han sido víctimas de bullying tienden a seguir normas e instrucciones. Los comportamientos y la toma de decisiones de estos estudiantes se vuelven dependientes de las figuras de autoridad. La siguiente, por favor. Fernández, Matalí y Flinker en el 2020 realizaron un estudio a 15 estudiantes sobre las percepciones de la red de apoyo social y efectiva de adolescentes víctimas de violencia escolar o involucrados en acoso escolar. Los autores mencionan que las figuras de apoyo más recurrentes son los familiares, amigos y maestros. A pesar de que dentro de estas esferas cercanas se den relaciones de maltrato y violencia psicológica de los adolescentes que consideran a estas personas como contactos positivos, las situaciones de agresión y violencia se tienen a normalizar y aceptar socialmente a tal punto que sea necesario para los aprendizajes escolares. Lo siguiente. Bueno, en el marco teórico, el presente apartado teórico expone las distintas conceptualizaciones que se le han otorgado al término de intimidación, bullying, violencia y acoso escolar, teniendo en cuenta que es un concepto trabajado desde múltiples disciplinas que permiten comprender su complejidad, las características y actores principales. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno. En este marco teórico nosotros identificamos al intimidador que se denomina como el agresor, y también tenemos al intimidado que es denominado como la intimidación escolar, y los observadores son la función que consiste en ver la intimidación al momento de presentarse. La siguiente, Majo, por favor. Bueno, el planteamiento de Colombia, perdón, el planteamiento del problema. En Colombia, a partir de la ley 1620, que fue realizada en el 2013, la intimidación escolar se reglamenta como toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión,
intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, por medios electrónicos contra un niño o niña. O también puede ser contra los adolescentes por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantienen una relación de esa asimetría que se presenta de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Lo siguiente, por favor. Bueno, nosotros, la pregunta problema del proyecto es cuál es el grado de agresión escolar que vivencian los estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. La siguiente, por favor. Nuestros objetivos son determinar el grado de agresión escolar que vivencian estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. Los objetivos específicos son identificar los factores de agresión escolar que convivencian estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. Establecer el grado de agresión escolar que vivencian estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio y evaluar las diferencias entre la agresión escolar presente entre niños y niñas de básica primaria en las instituciones en una institución de Villavicencio. La siguiente, Majo, por favor. El método de esta investigación. Bueno, nosotros hicimos un método cuantitativo con alcance descriptivo y correlacional. Realizamos las hipótesis de trabajos que es el aumento de agresión escolar será del 20% en los estudiantes de básica primaria. Y otra es a mayor falta de figuras paternas, hay mayor exposición de ser un agresor escolar. La siguiente, Majo, por favor. En las hipótesis alternativas, realizamos que el índice de agresión escolar es mayor en estudiantes que viven en zonas vulnerables de la ciudad. Otra de ellas es que la incidencia de intimidación escolar es mayor en el género femenino que en el masculino. Y en las hipótesis nulas, realizamos que el aumento de la intimidación escolar no será del 20% en los estudiantes de básica primaria y que la agresión escolar no se encuentra asociada a la falta de figuras paternales o la existencia de estilos de crianza permisivos o negligentes. La siguiente, Majo, por favor. Nosotros realizamos la investigación con una población de niños y niñas de 9 a 12 años de básica primaria del colegio ubicado dentro del barrio La Reliquia y el 13 de mayo, que es una población vulnerable de estratos económicos bajos. Gracias. Bueno, nosotros voy a hablar un poco de nuestro artículo. El título es Factores que influye la agresión escolar de los estudiantes de básica primaria. Bueno, mi grupo está conformado por Juan Felipe Aguilera, Juan Alberto Castaño, Samira Montoya, Valentina Rodríguez Yepes, Víctor Andrés Pérez y mi persona, la que le habla, María José Hurtado Andrade. Bueno, la introducción de nuestro artículo. Nosotros hicimos, esta investigación tiene la intención de abordar el fenómeno de intimidación escolar en esta región, que en los últimos años esta problemática ha aumentado con mayor frecuencia y se presentan conflictos escolares. En Colombia, el Congreso de la República explica la ley 1620 del 2013, por la cual se reglamenta un sistema nacional de convivencia escolar y formación para la prevención y imitación de la violencia escolar y es menester de los establecimientos educativos junto con su comunicación, fortalecer el clima escolar. Bueno, la justificación nosotros tocamos las múltiples investigaciones concuerdan que el comportamiento
familiar es la base de las conductas y comportamientos psicológicos de los estudiantes en sus etapas iniciales. De ahí sea necesario evaluar factores como los estilos de crianza, el nivel de socioeconómico, el contexto del que se produce y su influencia de los factores académicos. Bueno, por lo anterior, que este proyecto de la investigación concede total importancia a los estudios de factores que influyen en la agresión escolar del niño y la niña entre 6 y 10 años de edad. Antecedentes. En los antecedentes hemos usado investigaciones nacionales e internacionales en la cual podemos observar que la mayoría de estos hacen referencia a la agresión e intimidación escolar que influye en el fenómeno de las instituciones educativas del país. El primero es de Abadio de Oliveira, Pandelli, Lucy Silva, Carvalho, López Porto y Yoshinaga. En el 2015 realizaron un estudio de transversal que permite identificar las características y los motivos más recurrentes utilizados por los estudiantes brasileños asociados con el bullying. Obtenido con antecedentes en el año 2012 por la Investigación Nacional de la Salud Escolar, por medio de un cuestionario autoaplicable en el que participaron 109.104 estudiantes de grado noveno, tanto en escuelas públicas como privadas, localizadas en las zonas urbanas y rurales del territorio brasileño. Bueno, según los resultados, los principios motivados asociados al bullying escolar entre estudiantes de Brasil establecen que existen tanto características intrapersonales como interpersonales relacionadas con el contexto que determina esta situación. Bueno, el otro artículo, Beltrán, Torrado y Vargas en el 2016 investigaron sobre la prevalencia existente del hostigamiento escolar en la institución educativa pública de Bucaramanga. Estas participaron 1.776 estudiantes en los grados de cuarto a 11. Adicionalmente, los autores mencionados que los resultados obtenidos permiten inferir que existe una afectación por géneros mayor en las mujeres que en los hombres. Bueno, en otro estudio, Pérez, Pinzón y Ruiz en el 2017 se propusieron características el fenómeno de acoso escolar en los grados de sexto a 11 en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Villavicencio, el cual les permite recopilar datos estadísticos por medio de la aplicación de un cuestionario a 4.412 estudiantes en edades comprendidas entre 10 y 18 años. De este modo, la investigación arrojó qué tipo de acoso escolar más recurrente en este grado de escolaridad está referido. Bueno, es decir, la tipología de caso escolar más frecuente es la intimidación verbal acompañado de insultos, de risas, de hablar o expresar mal de otros estudiantes. Y en menor grado se presenta una intimidación de daños físicos. Bueno, Buitrago, Forero y Gantiva en el 2017 identificaron las características principales del fenómeno de intimidación escolar en niños y niñas y adolescentes de
3 instituciones educativas privadas de la ciudad de Villavicencio. En este estudio de corte cuantitativo se contó con una población de 194 estudiantes como datos revelantes de esta investigación. Se centró que la presencia de intimidación escolar de mayor grado se concentra en el grado noveno y seguido el grado 11 y octavo respectivamente, en los que fue posible determinar que la categoría de contemplación u observación dentro de estos conflictos. Por otra parte, la investigación de Agudelo, Moncada, Sánchez y Sapuy en el 2018 efectuó un estudio sobre los estudios víctimas de bullying, en el que se establece que al menos de 20 de los 192 estudiantes participantes de la investigación pueden llegar a ser víctimas de investigación o de bullying. De acuerdo con los autores, puede que la víctima se reconoce como una persona con dificultades para entablar relaciones interpersonales en su contexto escolar. Bueno, González y Treviño en el 2019 realizaron un estudio de tipo no experimental, transversal, descriptivo y correlacional a 4.822 estudiantes de bachillerato de 32 estados de la República Mexicana. En esta investigación encuentran que la violencia escolar es un acto que está presente en los planteles de bachilleratos en Nuevo León, México y está atraído en resultados significativamente bajos en las áreas de lenguaje y comunicación y de matemáticas en los estudiantes que la padecen. Bueno, en la investigación de Cuervo y de Waldron y Loaiza en el 2019 se propuso identificar los principales factores que indicen en la conducta disfuncional de bullying, desde un estudio de caso en el cual una estudiante de grado cuarto con 11 años de edad en un establecimiento educativo en la ciudad de Manizales, Caldas, en este caso de estudio se utilizó la observación no participante del contexto escolar de los estudiantes y se amplió el cuestionario perfil de estilo educativo y la encuesta sobre maltrato infantil y factores asociados. Por otra parte, Fernández, Zavala, Goñi, Camino y Zulaika en el 2015 realizaron un estudio sobre la implicación del contexto escolar y familiar en el ámbito escolar. Para tal fin, participaron 1.543 estudiantes de educación secundaria entre 12 y los 18 años. Y se evaluaron aspectos como el acompañamiento de padres, amigos y de docentes en actividades escolares. Se establecen relaciones entre el cumplimiento entre los compromisos por parte de los niños y niñas. Bueno, la investigación de Autonomy in Face of School Authority, Bullying on School permanece. Del León Crush en el 2017 desarrollaron a 2.074 estudiantes de noveno grado. Dio como resultado que los estudiantes reconocidos por ser los mejores de la clase eran aquellos que recibían castigos por ser desobedientes, infringir normas e irrespetar las figuras de autoridad. A la parte se analizaron que los estudiantes con desempeño académico altos, aun cuando siguen normas e instituciones, no se debe al desarrollo de la autonomía escolar. Los estudiantes que
que han sido víctimas de bullying tienden a seguir normas e instrucciones. Bueno, Fernández, Matar y Fingers en el 2020 realizaron un estudio a 15 estudiantes sobre las percepciones de la red de apoyo social y afectiva de adolescentes víctimas de violencia escolares o involucrados. En casos escolares, los autores mencionan que las figuras de apoyo más recurrentes son las familiares, amigos y maestros, a pesar de que dentro de estas esferas cercanas se den relaciones de maltrato o violencia psicológica a los adolescentes. A los adolescentes consideran a estas personas como contactos positivos. Las situaciones de agresión y violencia se tienden a normalizar. Bueno, el marco teórico, nosotros buscamos el presente aporte teórico expone las distintas conceptualizaciones que se le hacen otorgado al término de intimidación, bullying, violencia o acoso escolar, teniendo en cuenta que es un concepto trabajado desde múltiples disciplinas que permite comprender su complejidad, características y actores principales. Bueno, nosotros miramos estas tres partes, el o la intimidador. Bueno, esta parte es denominada también agresor, maltrato, acosador, por lo general por su comportamiento en su agresión. Presenta faltas de respeto hacia los demás, le falta autocontrol de sus sentimientos de ira y enfado, es impulsivo. Intimidado, estudiantes que sufren de intimidación escolar normalmente asumen una actitud pasiva ante la agresión recibidas. En general, son chicos débiles y seguros con bajas autoestima, suelen ser apegados a su familia, dependientes y sobreprotegidos por sus padres. Observadores, su función consiste en ver la intimidación al momento de presentarse. La intimidación tiene a asumir dos alternativas: observar y quedarse en silencio o fomentar para que contiene la agresión. Planteamiento del problema. Nosotros miramos, bueno, en Colombia, a partir de la ley 1620 del 2013, la intimidación escolar se reglamenta como toda conducta negativa e intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculación, difamación, coacción, aislamiento, deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, como verbal, físico o por medio de electrónicos contra un niño o niña o adolescentes por parte de un estudio o varios de sus pares con quienes mantienen una relación de poder asimétricas que se presenta de forma reitera a lo largo de un tiempo determinado. Bueno, pregunta de problema: ¿cuál es el grado de agresión escolar que vivencia estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio? Bueno, los objetivos. El objetivo general determina el grado de agresión escolar que vivencia estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. Objetivos específicos, miramos tres, que son: identificar los factores de agresión escolares que vivencian estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio.
La segunda, establecer el grado de agresión escolar que evidencia estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. Y la tercera, evaluar las diferencias entre la agresión escolar presente entre niños y niñas de básica primaria en una institución educativa en Villavicencio. Bueno, el método. El diseño, esto fue estudio cuantitativo con alcance descriptivo y correlacional. Bueno, la hipótesis de la investigación, hipótesis del trabajo. El aumento de agresión escolar será el 20% en los estudiantes de básica primaria. A mayor falta de figuras paternas, hay mayor exposiciones de ser una agresión escolar. Bueno, hipótesis alternativas. El índice de agresión escolar es mayor en estudiantes que viven en zonas vulnerables de la situación. La incidencia de intimidación escolar es mayor en el género femenino que en el masculino. Y la hipótesis nulas, el aumento de la intimidación escolar no era el 20% en los estudiantes de básica primaria. La agresión escolar no se encuentra asociada a la falta de figuras paternas o a la existencia de estilos de crianza permisiva o diligentes. Bueno, la población. Nosotros trabajamos con niños y niñas de 9 y 12 de básica primaria del colegio ubicado entre el barrio de La Reliquia. Ok, bueno, muy buenos días. Les voy a presentar nuestro tema de investigación que se llama Factores que influyen en la agresión escolar de los estudiantes de básica primaria. Nuestro grupo está conformado por Juan Felipe Aguilera, María José Hurtado, Mayeret Samira Montoya, Valentina Rodríguez, Víctor Andrés Pérez y quienes habla, Juan Alberto Castaño. Siguiente, Samira. Bueno, como introducción en esta investigación, tenemos la intención de abordar el fenómeno de intimidación escolar en esta región debido a que en los últimos años esta problemática ha ido aumentando y con mayor frecuencia se presenta mucho en las escuelas como conflictos escolares. En Colombia, el Congreso de la República expidió la Ley 1620 del año 2013, por la cual tiene como reglamento un sistema nacional de convivencia escolar y la formación para la prevención y mitigación de la violencia escolar, que es menester en los establecimientos educativos junto con la ayuda de la comunidad para fortalecer el clima escolar. Siguiente, Samira. Como justificación, múltiples investigaciones concuerdan que el acompañamiento familiar es como una de las bases de las conductas y comportamientos psicológicos de los estudiantes en sus etapas iniciales. De ahí es necesario evaluar factores como los estilos de crianza, que son la crianza protectora, por negligencia, y una de las cuales también importante es la permisiva. También hay que tener en cuenta el nivel socioeconómico, el contexto del que se es procedente y la influencia en procesos académicos. Por lo dicho anterior, este anteproyecto de investigación concede de total importancia al estudio de los factores que influyen en la agresión escolar entre niños y niñas de un rango de edad entre los 6 y 12 años de edad. Siguiente, por favor. Bueno, en los antecedentes de nuestro proyecto de investigación hemos usado tanto investigaciones nacionales e internacionales, en la cual vamos a observar que la mayoría hacen referencia a la agresión e intimidación escolar. Siguiente, por favor. Empezamos con la investigación de Abadio Oliveira, Juan Derle, Losi Silva, Carvalho, López Porto y Osinaga del año 2015. Ellos realizaron un estudio transversal que permite identificar características más recurrentes utilizadas por estudiantes brasileños asociados al bullying escolar. En esa investigación se trabajaron con datos que se habían obtenido con antelación del año 2012,
por medio de un cuestionario autoaplicable en el cual participaron 109.104 estudiantes de grado noveno, tanto de escuelas públicas como privadas, que estaban localizadas en zonas urbanas del territorio de dicho país. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados que abordaron estos investigadores fue que los principales motivos asociados al bullying escolar entre los estudiantes de Brasil establecían que las características intrapersonales como interpersonales relacionadas con el contexto determinaban estas situaciones. Sin embargo, para la mayoría de los estudiantes, ese tipo de molestias ya hacían parte de su cotidianidad, y por dicha razón, para los autores fue complicado diferenciar qué razón pronunciada por los estudiantes era de mayor porcentaje y qué otra era tomada como por decirlo así, como un juego. Siguiente, por favor. Seguimos con el estudio de Beltrán, Torrado y Vargas del año 2016, en donde investigaron sobre la prevalencia existente de los seguimiento escolar en instituciones educativas públicas de Bucaramanga, en donde este estudio fue realizado por un enfoque transversal, en donde participaron 1.776 estudiantes de grados cuarto a 11. Adicionalmente, los autores aquí mencionan que los resultados obtenidos permiten inferir una afectación por géneros mayor en mujeres que en los hombres. Siguiente. En otro estudio tenemos a Pérez, Pinzón y Rubio del 2017, en donde ellos propusieron caracterizar el fenómeno de acoso escolar en los grados sexto a 11 de una institución educativa en la ciudad de Villavicencio. Para eso utilizaron un enfoque cuantitativo, el cual les permitía recopilar datos de tipo estadístico por medio de una aplicación de un cuestionario a 412 estudiantes en edades entre los 10 y 18 años. De este modo, esta investigación arrojó que el tipo de acoso escolar era más frecuente en esos grados de escolaridad que está referido. Es decir, la tipología de este acoso escolar más frecuente era la de tipo verbal, acompañada de insultos, reírse a un compañero, hablar mal de él o expresarse de un modo que lo hacía menospreciarlo. Pero en menor grado se presenta una intimidación de daños físicos en donde fue posible restablecer la identificación de roles dentro de la intimidación escolar como intimidados, intimidadores y los observadores. Siguiente. Tenemos a Buitrago, Ferrero y Gantiva del 2017, donde identificaron las características principales de este fenómeno de intimidación escolar en niños y niñas y adolescentes de 3 instituciones educativas privadas de la ciudad de Villavicencio. Bueno, en ese estudio de corte cuantitativo se encontró con una población de 194 estudiantes. Como los datos relevantes de esta investigación, se puede encontrar que la presencia de intimidación escolar de mayor grado se concentró en el grado noveno, seguido de los grados de 11 y octavo, respectivamente, en los que se pudo determinar que la categoría de contemplación y observación de esos conflictos era la que predominaba con mucha mayor fuerza. Siguiente, por favor. Bueno, por supuesto también tenemos la investigación de Agudelo, Moncada, Sánchez y Zapoy del 2018, en donde efectuaron un estudio sobre estudiantes víctimas de bullying, en el que se estableció que al menos 20 de los 192 estudiantes que participaron de la investigación podrían llegar a ser víctimas de intimidación o de bullying. De acuerdo con lo planteado por los autores, puede que las víctimas reconocieran con dificultad como un obstáculo para hacer una relación interpersonal en su contexto escolar, en la que se presenta por medio de intimidaciones constantes sin que ellos se pudieran defender, o en el otro caso, que ellos tuvieran que ser ayudados por, en este caso, los que observaban esa situación. Siguiente, por favor. Tenemos también a González Treviño del 2019, en donde ellos realizaron un estudio de tipo no experimental, transversal, descriptivo y correlacional a 4.822 estudiantes de bachillerato
de 32 estados de la República de México. Esta investigación encontraron que la violencia de tipo escolar es un acto que solo está presente en planteles de bachillerato de Nuevo León en México, y lo que ha traído son resultados significativamente bajos en lo que son áreas de lenguaje, comunicación y en el área de matemáticas. Siguiente, por favor. La investigación de Cabra, Cuervo, Gualdrón y Loaiza del 2019, lo que propusieron ellos fue identificar principales factores que inciden en una conducta disfuncional de bullying desde un estudio de caso en el cual una estudiante de grado cuarto con 11 años de edad en un establecimiento educativo en la ciudad de Manizales. Este caso se utilizó por medio de la observación no participante del contexto escolar de la estudiante y se aplicó al cuestionario de perfil de estilos educativos y la encuesta sobre un maltrato infantil y factores asociados. Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado tenemos una investigación de Fernández, Zavala, Goñi, Camino y Zulaica del 2015, en donde el estudio sobre la implicación del contexto escolar y familiar en el ámbito escolar. Para tal fin participaron 1.543 estudiantes de educación secundaria entre los años 12 y 18. Aquí lo que se hizo fue básicamente evaluar aspectos como el acompañamiento de los padres, amigos y docentes en actividades de tipo escolar. De igual forma, se pudo establecer cierta relación entre un cumplimiento de compromisos por parte de los niños y las niñas. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la investigación de Leon Krochik, Autonomy in Face of Cruel Authority Bullying School Performance, que básicamente lo que hace es desarrollar a 274 estudiantes de grado noveno, que el resultado que él obtuvo fue que dichos estudiantes, reconocidos por ser los mejores de la clase, eran los que recibían castigos por ser desobedientes, infringir las normas y respetar a ciertas figuras de autoridad, ya sean como maestros o miembros de la directiva. También, a la par, se estudiaron a los otros estudiantes, a los con desempeños académicos altos, aun cuando seguían normas e instrucciones que no se debe al desarrollo de la autonomía escolar. Los estudiantes que habían sido víctimas de bullying tienden a seguir ese tipo de normas e instrucciones, al igual que los comportamientos y la toma de decisiones de estos estudiantes se vuelven dependientes de las figuras de la autoridad. Siguiente. Tenemos también a Fernández, Matar y Finkler del 2020, en donde realizaron un estudio a 15 estudiantes sobre percepciones de la red de apoyo social y afectiva de adolescentes víctimas de violencia escolar. Los autores lo que hacen es mencionar que las figuras de apoyo más recurrentes son los familiares, amigos y por último los maestros. A pesar de que dentro de estas esferas cercanas sean relaciones de maltrato o violencia psicológica, los adolescentes consideran a estas personas como contactos de forma positiva, ya que en las situaciones de agresión y violencia se tienden a normalizar y aceptar socialmente a tal punto de que sean necesarios para el aprendizaje de tipo escolar. Siguiente. Bueno, en el marco teórico, lo que lo que tenemos a presentar es que aquí exponemos las distintas conceptualizaciones que se le han otorgado al término de intimidación, bullying, violencia o acoso escolar, teniendo en cuenta de que es un concepto que se ha trabajado desde múltiples disciplinas, que lo que hacen es permitir comprender el nivel de complejidad, sus características y el tipo de actores principales que ésta posee. Siguiente, por favor. También tenemos la definición de intimidador, que es como se denomina al agresor, al intimidado, que es intimidación escolar, la persona que es intimidada. Y por último tenemos al observador, que su función consiste en ver la intimidación al momento de que ocurre. Siguiente, por favor. Ok, en el planteamiento del problema, seguimos con la ley 1620 del 2013, en la cual se reglamenta como toda conducta negativa, intencional, sistemática, ya sea de humillación, ridiculización, difamación, coacción o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico contra un niño adolescente,
por parte de un estudiante o varios de sus padres con quienes mantiene una relación de poder asimétrica se va a presentar de forma reiterada a lo largo de un periodo de tiempo que sea determinado. Siguiente. Bueno, nuestra pregunta problema es, ¿cuál es el grado de agresión escolar que vivencian estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio? Siguiente, por favor. Objetivos. Nuestro objetivo general es determinar el grado de agresión escolar que vivencian estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. Como objetivos específicos planteamos 3. El primero es identificar los factores de agresión escolar que vivencian estudiantes de básica primaria en una institución de Villavicencio. El segundo es establecer el grado de agresión escolar que vivencian estudiantes de básica primaria en una institución educativa de la ciudad. Y por último, evaluar las diferencias entre la agresión escolar presente entre niños, niñas de básica primaria en la institución educativa de la ciudad de Villavicencio. Siguiente, por favor. Bueno, el método que usamos fue un diseño de estudio cuantitativo con un alcance descriptivo y correlacional. Descriptivo porque lo que hacemos es describir nuestro concepto que es la intimidación, y correlacional porque la intimidación lo que hacemos es básicamente describirla y vamos a sacarle las características que esta misma posee. Para eso planteamos unas hipótesis de investigación que fueron 3. Hipótesis de trabajo. La hipótesis número 1 es el aumento de agresión escolar será un 20% en los estudiantes de básica primaria. La segunda es, a mayor falta de figuras paternas, padre o madre, hay mayor exposición de ser un agresor escolar. Siguiente, por favor. Hipótesis alternativa. La primera hipótesis, el índice de agresión escolar es mayor en estudiantes que viven en zonas vulnerables de la ciudad. La incidencia de intimidación escolar es mayor en el género femenino que en el masculino. Y la hipótesis nula va a ser la de todos los estudiantes de básica primaria. Y por último, tenemos que la agresión escolar no se encuentra asociada a la falta de figuras paternas o la existencia de un estilo de crianza permisivos o negligente. Siguiente, porfa. Y nuestra población. Bueno, nuestra población se trabajó con niños y niñas en un rango de edad de 9 y 12 años de básica primaria del colegio ubicado entre el barrio La Religia y el 13 de Mayo, que es una población vulnerable de un estrato socioeconómico bajo. Gracias por la atención prestada. En la agresión escolar de los estudiantes de básica primaria. Nuestro grupo de investigación está conformado por Juan Felipe Aguilera, Juan Alberto Castaño, María José Hurtado, Samira Montoya, Víctor Andrés Pérez y mi persona, Valentina Rodríguez. Siguiente, por favor. Bueno. Como introducción a nuestro trabajo, esta investigación tiene la intención de abordar el fenómeno de intimidación escolar en la región de Villavicencio en los últimos años, del cual esta problemática ha sido aumentada y con mayor frecuencia en los presentes conflictos escolares. Bueno. Nuestro proyecto tiene como fin buscar y conocer cuáles son los factores que influyen en la agresión escolar presentes en los estudiantes de la básica primaria y conocer las herramientas pedagógicas con las que cuentan las instituciones al identificar casos de intimidación escolar. En Colombia, el Congreso de la República expidió una ley, la cual es la ley 1620 del año 2013, por la cual se reclama un sistema nacional de convivencia escolar y formación para la prevención y la mitigación de la violencia escolar y establecer como en las instituciones educativas como una comunidad para fortalecer el clima escolar entre los estudiantes. Siguiente, por favor. Bueno,
Como justificación de nuestro trabajo, tenemos que las múltiples investigaciones concuerden con el acompañamiento familiar en las bases de las conductas y comportamientos psicológicos de los estudiantes en las etapas iniciales. De ahí se hace necesario evaluar factores como estilos de crianza, niveles socioeconómicos, el contexto en que se educan a estos niños o adolescentes y su influencia en otros aspectos o procesos académicos. En lo anteriormente mencionado, en este anteproyecto de investigación, concede total importancia al estudio de los factores que influyen en la agresión escolar de niños y niñas entre 6 y 12 años de edad. Siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes, tenemos que los antecedentes que usamos en esta investigación son nacionales e internacionales, en los cuales podemos observar que la mayoría de estos hacen referencia a la agresión e intimidación escolar que influyen en el fenómeno de las instituciones educativas del país. Siguiente, por favor. Bueno, en nuestros antecedentes en inglés encontramos a Body de Oliveria, a Wanderley, a Lucy Silva, a Carvalho, a López Porto y a Yoshi Naga. En el año 2015 ellos realizaron un estudio, el cual era un estudio transversal que permitiría identificar las características, los motivos más recurrentes que utilizaron para los estudiantes brasileños asociados al bullying escolar. En esta investigación trabajaron datos que se habían obtenido con antelación en el año 2012 para la Investigación Nacional de la Salud Escolar. Por medio de un ellos pues evaluaron esto por medio de un cuestionario autoaplicable en el que participaron 109.104 estudiantes de grado noveno, tanto en las escuelas públicas como en las privadas, localizadas en la zona urbana y rurales del territorio brasileño. Siguiente, por favor. Bueno, según estos resultados, los principales motivos asociados al bullying escolar, los estudiantes brasileños establecen que existen tanto características interpersonales como otras relacionadas al contexto que determinan esta situación. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes estos casos lo hacen parte de la cotidianidad y por esta razón para los autores fue complicado diferenciar cuáles eran las razones más pronunciadas por los estudiantes. En ellos destacaron que hay un mayor porcentaje de bullying escolar hacia los grupos minoritarios en las escuelas. Siguiente, por favor. Bueno, luego encontramos a Beltrán Torres y Torrado y Vargas en el año 2006. Bueno, ellos investigaron sobre la prevalencia en la cual existía en el del hostigamiento escolar en las instituciones educativas públicas de Bucaramanga. Este estudio fue realizado por medio de un enfoque transversal, de la misma manera que el primero. En este participaron 1.776 estudiantes de los grados cuarto y 11. Adicionalmente, los autores mencionan que los resultados obtenidos permiten inferir que existe una afectación por géneros mayor a las mujeres que en los hombres. En los resultados presentes de este trabajo se encontró que existía una prevalencia de victimización más o menos del 81% en el caso del hostigamiento escolar perpetrado de manera personal.
Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con otro antecedente, el cual es el de Pérez, Pinzón y Rubio en el año 2017. En este se pusieron características en el fenómeno de acoso escolar en los grados de sexto a 11 de las instituciones educativas públicas de la ciudad de Villavicencio, de nuestra población. Para esto utilizaron un enfoque de investigación cuantitativo, el cual les permitió recopilar datos estadísticos por medio de aplicación de un cuestionario a 402 estudiantes en edades contemporáneas entre 10 a los 18 años. En esta investigación arrojó que el tipo de acoso escolar más recurrente en estos grados de escolaridad estaba referido a la tipología, o sea, al tipo, a un acoso escolar más frecuente de intimidación verbal, acompañada de insultos, risas, hablar de esa persona o la expresión mal, o al expresarse mal con esa persona. De otros es un menor grado de en su menor grado se presenta una intimidación de daño físico, en donde fue posible establecer la intimidación de roles dentro intimidación escolar, tales como intimidados, intimidadores y observadores. Siguiente, por favor. Bueno, luego encontramos a Buitrago, Forero y Gantiva en el año 2017. Bueno, ellos identificaron en este también unas características principales, donde la intimidación escolar en los niños y niñas y adolescentes de tres instituciones, utilizando tres instituciones educativas, las cuales eran privadas en la ciudad también de Villavicencio. En este estudio de corte cuantitativo se contó una población más o menos de 194 estudiantes. Tomando como datos relevantes en esta investigación, se encontró que la presencia de intimidación escolar de mayor grado se centró en el grado noveno, seguido del grado 11 y luego el grado octavo, repetitivamente, en lo que fue posible determinar la categoría de contemplación u observación dentro de estos conflictos, los cuales predominaban con mayor fuerza. Estos resultados tomados en esta investigación dejan así como un resultado que, si bien los estudiantes viven en un escenario de agresión escolar, no lo contemplan en su mayoría como un problema de aula, sino que hace parte como de su normalidad en su diario vivir. Siguiente, por favor. Bueno, por otra parte también encontramos la investigación de Agudelo, Moncada, Sánchez y Zapuy. Bueno, este fue en el año 2018. En este afectó un estudio sobre los estudios de víctimas de bullying, en el que se estableció que al menos de 20 de los 192 estudiantes, los cuales participaron en la investigación, pueden llegar a ser víctimas de intimidación o intimidación escolar o bullying. De acuerdo a estos autores, puede que la víctima reconozca que una persona tiene la dificultad para establecer relaciones interpersonales en su contexto escolar, en las que presenta intimidación constante sin defenderse o ser ayudado por quienes observan esta situación. Siguiente, por favor. Bueno, luego encontramos a González y Treviño en el año 2019. Estos realizaron un estudio tipo no experimental, transversal, descriptivo y correccional, perdón, a 4.800
22 estudiantes de bachillerato de 32 estados de la República Mexicana. En esta investigación encontraron que la violencia escolar era un acto que está presente en los planteles de bachillerato, tanto en Nuevo León, en México, y esto ha traído como un resultado significativo bajo en las áreas del lenguaje y comunicación y de matemáticas en los estudiantes que padecen de intimidación escolar. Así, estos autores argumentaban que el porcentaje de los estudiantes que sufrían violencia escolar era como un 39% de aproximadamente 4 de cada 10 participantes que estaban en esta investigación. Siguiente, por favor. Bueno, luego encontramos la investigación de Cabra, Cuervo, Waldron y Loaiza. En esta investigación fue realizada en el 2019. Se propuso identificar los principales factores que inciden en la conducta funcional de bullying desde un estudio de caso en el cual está los estudiantes de grado cuarto con 11 años de edad y un establecimiento educativo de la ciudad de Manizales, Caldas. En los casos de estudio que se utilizó fue la observación como no participantes del contexto escolar de este mismo estudio y se aplicó un cuestionario de perfil de estilos educativos y las encuestas sobre maltrato infantil y factores asociados. De acuerdo a esto, según estos resultados, los autores mencionaban que los comportamientos de agresión hacia otros que no siempre se da, no siempre se da permanente a un entorno violento. Sin embargo, ellos decían que sí se visualizaba que los estudiantes ejercen como un rol de intimidación sobre los compañeros debido como a factores de su entorno social. Entre ellos proponían como la ausencia de padres biológicos y demás. Siguiente, por favor. Bueno, otro caso en inglés antecedente en inglés que tuvimos es el de Fernández Zavala, el de Goñi, Camino y Zualaika en el año 2015. Estos realizaron un estudio sobre la implicación del contexto escolar y familiar para tener como fin tener como como participantes 1.543 estudiantes de la secundaria, más o menos de entre 12 años y los 18 años. En ellos se evaluaron aspectos como el acompañamiento de padres, amigos, docentes en actividades tanto escolares. De igual forma, se establecen como una relación entre el cumplimiento de compromisos tanto por parte de niños y niñas. Los autores en esta investigación mencionaban que el acompañamiento familiar en la etapa inicial de la escolarización tiene un porcentaje o una importancia muy vital, dado que estos niños y niñas obtienen mejores resultados académicos. Siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos la investigación de León Krochik del 2017, el cual fue desarrollada a estudiantes de 274 de grado noveno. Dio como resultado que los estudiantes reconocidos por ser las mejores de la clase eran aquellos que recibían castigos por ser desobedientes, infringir normas e irrespetar las figuras de autoridad. A la par, se analizaba que los estudiantes con desempeño académico alto, aun cuando siguen normas
instrucciones, no se debe alterar como el desarrollo de la autonomía escolar. Los estudiantes que han sido víctimas de bullying tienden a seguir normas e instrucciones y sus comportamientos y la toma de decisiones de ellos se vuelven dependiendo de su figura de autoridad. Siguiente, por favor. Bueno, para concluir, terminamos con Fernández Matar y Finkler en el año 2020, en los cuales realizaron un estudio a 15 estudiantes sobre la percepción de la red de apoyo social y afectividad de adolescentes. Ellos mencionaban que las figuras apoyas más recurrentes son los familiares y la situación que los estudiantes tenían como en la agresión y violencia se tienden a normalizar y aceptar socialmente a tal punto que sean necesarios para el aprendizaje escolar de ellos. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con el marco teórico. En presentamos como un aporte que expone las distintas conceptualizaciones que se han otorgado en términos de intimidación, de bullying, violencia, acoso escolar, teniendo en cuenta que es un concepto el cual se trabaja desde múltiples disciplinas que permiten comprender su complejidad, tanto como también sus características y sus actores principales. Siguiente, por favor. Bueno, la intimidadora se denomina como el agresor, o sea, es decir, la persona que es la que lleva a hacer un acto de violencia o, valga la redundancia, intimidación hacia otro individuo. El intimidado es la intimidación escolar, o sea, en este caso es la agresión que recibe del intimidador. Y los observadores tienen como una función consciente en ver la intimidación en el momento de presentarla, es decir, todas las personas que pueden presenciar como el hecho, pero siendo así no actúan o no tienen alguna reacción, tanto contra el imitador como el intimidado. Siguiente, por favor. Bueno, en el planteamiento del problema. Nuestro planteamiento del problema consiste en que en Colombia, a partir de la ley de 1620, denominada en el año 2013, las instituciones escolares se reglamentan bajo esta. Es decir, que toda conducta negativa, tanto intencionalmente y sistemática de agresión, ya sea por intimidación, humillación, ridiculización, difamación, acosación, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato, ya sea verbal o no o físico, por medio de ya sea aparatos electrónicos o persona a persona, contra un niño, contra una niña o adolescente, por parte de este estudio o varias de sus pares, con quienes mantienen una relación de poder asimétrica, se presentan de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros elegimos como pregunta-problema, basándonos en todo lo anteriormente mencionado, llegamos con el fin de saber cuál es el grado de agresión escolar que vivencian estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. Siguiente, por favor. Bueno, como objetivo general en nuestra investigación, nosotros queremos determinar
el grado de agresión escolar que vivencian todos los estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. Como específicos, tenemos 3 objetivos específicos, el cual el primero es identificar cuáles son los factores de agresión escolar que vivencian estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio. También queremos como establecer ese grado de agresión escolar, el cual también es vivenciado por los estudiantes de básica primaria en esta institución educativa de Villavicencio. Y por último, queremos evaluar las diferentes agresiones escolares que presentan entre niños y niñas de esta misma institución y el de la misma grado académico. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro método de investigación, nuestro diseño, es un estudio cuantitativo, el cual permite un alcance tanto descriptivo como correlacional. Bueno, nuestra hipótesis de investigación, inicialmente iniciamos con nuestras hipótesis de trabajo. En nuestra hipótesis de trabajo número 1, el aumento de agresión escolar será de un 20% en los estudiantes de básica primaria. Y nuestra hipótesis 2 es a la mayor falta de figura paterna o maternas, hay mayor exposición de ser una agresora escolar. Siguiente, por favor. Luego continuamos con nuestra hipótesis de alternativas. En nuestra hipótesis alternativas encontramos como el índice de agresividad escolar, cuál es mayor en sus mayores estudiantes que viven en zonas tanto vulnerables de la ciudad, y cuál es el índice de intimidación escolar en el género femenino que en el masculino. Luego encontramos nuestras hipótesis nulas. En este encontramos como el aumento de la intimidación escolar que no sea de mayor del 20% en los estudiantes de básica primaria. Y por último encontramos como la agresión escolar no se encuentra asociada con la falta de figura paterna o la existencia de un estilo de crianza permitivos o negligentes. Seguimos, por favor. Bueno, por último, como fue mencionado, nuestra población se trabaja entre niños y niñas de 9 a 12 años, los cuales se encuentran en nuestra básica primaria de un colegio ubicado en el barrio La Reliquia. Buenos días, mi grupo de investigación está conformado por Juan Felipe Aguilera, Juan Alberto Castaño, María José Hurtado, Mayret Samira Montoya, Valentina Rodríguez Yepes y Víctor Andrés Pérez Santos, quien les habla. Nuestra investigación como título tiene factores que influyen en la agresión escolar de los estudiantes de básica primaria. Como introducción podemos encontrar que esta investigación tiene como intención abordar el fenómeno de intimidación escolar en esta región, ya que en los últimos años esta problemática ha aumentado y con mayor frecuencia se presentan conflictos escolares entre los mismos estudiantes. En Colombia, el Congreso de la República expidió una ley, el cual es la 1620, que fue sacada en el año 2013, por la cual se reglamentó un sistema nacional de convivencia escolar y formación para la prevención y mitigación de la violencia escolar, en menester del bienestar de los estudiantes y fortalecer el clima escolar que esto lleva. Como justificación, tenemos múltiples investigaciones que concuerdan que la compañía familiar es la más importante en el transcurso de esto. Las conductas y comportamientos psicológicos de los estudiantes de sus etapas iniciales, el cual les voy a nombrar unas de ellas, el cual es permisivo, autoritario, negligente,
negociador y protector. De aquí se hace necesario evaluar factores como estilo de crianza, el nivel socioeconómico, el contexto en el que esto procede y la influencia de los procesos académicos. Por lo anterior, este anteproyecto investiga con total importancia el estudio de los factores de la influencia en la agresión escolar de niños entre los 6 a los 12 años de edad. Antecedentes. En los antecedentes hemos usado investigaciones tanto nacionales como internacionales, en el cual podemos observar que la mayoría hace referencia a la agresión e intimidación escolar que influyen en los fenómenos de las situaciones educativas de nuestro país. Como la primera internacional podemos encontrar a Barrio de Oliveira, Wenedley, Locio Silva, Carvalho López, Porto y Josiaga. En el 2015 realizaron un estudio transversal que permitirá identificar las características y los motivos más recurrentes utilizados por los estudiantes brasileños a la hora de hacer bullying. Esta investigación trabaja los datos que se habían obtenido alrededor de los años 2012 por la Investigación Nacional de la Salud Escolar por medio de un cuestionario aplicable en el que participaron 109.104 estudiantes del grado noveno, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas urbanas, en zonas urbanas, pues de Brasil, obviamente. Para identificar esto se hizo un estudio el cual, para identificar el 7.2 o sea, que los más frecuentes al hacer bullying son los masculinos, un 7.2, en alumnos más jóvenes de color, algunos indígenas, madres que no tienen ninguna escolaridad, entre los cuales los motivos de bullying son un 52.2, no supieron especificar. La segunda mayor frecuencia de victimización fue la relación de apariencia con su cuerpo, un 18.6, seguida de la apariencia del rostro, un 16.2, la raza, el color, que fue un 6.8, la orientación sexual, que fue un 2.9, la religión, un 2.5, la región de origen, que un 1.7, y según estos resultados, los principios motivos asociados al bullying escolar entre los estudiantes de Brasil establecen que existe tanto características intrapersonales como interpersonales relacionadas con el contexto que determinan estas situaciones. Sin embargo, para la mayoría de los estudiantes, estos casos ya hacen parte de su cotidianidad. Por esta razón, los autores les fue complicado compilar tanta información porque, o sea, para ellos era normal en recocha, en el colegio, en un grupo, dependía de la forma como ellos lo dijeran, como lo utilizaban, por eso se les hacía difícil, ya que no sabían si realmente era un síntoma de juego o realmente le estaban diciendo por decirle al niño. Beltrán Torrado y Vargas, en el 2016, investigaron sobre la prevalencia exigente de hostigamiento escolar en las instituciones educativas públicas de Bucaramanga. Esto fue cerca, fue acá, fue en Colombia. Este estudio fue realizado por medio de un enfoque transversal en el cual participaron 1.776 estudiantes del grado cuarto y del grado 11. Esto también también arrojó unos resultados muy importantes que se presentaron en el trabajo y encontraron una prevalencia de la victimización de un 8.1 para el caso del hostigamiento escolar preparado de manera personal y un 5% para el hostigamiento escolar realizado a través de medios virtuales, celulares, computadores, pues, etc. Adicionalmente, los autores mencionan que los resultados obtenidos permiten inferir que existe una afectación por género mayor que las mujeres a los hombres.
En otro estudio donde Pérez, Pinzón y Rubio en 2017 se pronunciaron características en el fenómeno de acoso escolar de los grados sexto y 11 de las instituciones educativas públicas de la ciudad de Villavicencio. Para esto utilizaron un enfoque de investigación cuantitativa en el cual les permitió recopilar datos estadísticos por medio de la aplicación de un cuestionario a 402 estudiantes de edades entre 18 y 10 años. De este modo, la investigación arrojó un tipo de acoso escolar más recurrente en los grados de escolaridad referidos a este. Dice que los insultos en un 4,6 seguidos de reírse de sus compañeros y un 4,4% al hablar mal de ellos, un 4,2% con respecto a los daños físicos de una calificación, un 3,9%, una amenaza y rechazo social y un 3,7% simplemente porque sí, porque querían. Es decir, que la tipología del acoso escolar más frecuente es la intimidación verbal acompañada de insultos, reírse, hablar, donde, como les dije, se toman chanza, toca establecer las diferencias, identificar los roles de la imitación escolar, tales como ellos se sienten intimidados, como los intimidadores y los observadores, Buitrago, Forero y Gantiva. Identificaron las características principales de los fenómenos de intimidación escolar, los niños y niñas adolescentes de instituciones educativas privadas de la ciudad de Villavicencio. En este estudio de corte cuantitativo se contó una población de 194 estudiantes como datos relevantes de la investigación que se encontró en la presencia de intimidad escolar de mayor grado. Se concentran en el grado noveno, seguidos del 11, octavo, así respectivamente, en los cuales fue determinante la categoría de contemplación y observación dentro de los conflictos de mayor fuerza. Dice, estos resultados dejaron bien a los estudiantes que viven en escenarios de agresión escolar y no completan en su mayoría un promedio en las aulas, sino que hacen como si fuera un día normal. Por su parte, la investigación de Agudelo, Moncada, Sánchez y Spuy, que fue en el 2018, efectuó un estudio sobre los estudios de las víctimas de bullying y en los que se estableció por lo menos de 20 a 192 estudiantes que participaron de las investigaciones pueden llegar a ser víctimas de intimidación o de bullying. De acuerdo con los autores, puede que las víctimas reconozcan a una persona con dificultades para hablar, relacionarse, interpretarse en su contexto escolar y las intimidaciones constantes sin defenderse o ser ayudado por quienes observan estas situaciones. González y Treviño, en 2019, realizaron un estudio de tipo experimental, transversal, descriptivo y correlacional a 4.882 niños, estudiantes de bachillerato de 32 estados de la República Mexicana. En estado de investigación encontraron que así estos autores, que el porcentaje de estudiantes que sufrían de violencia escolar fue de un 39,9. Aproximadamente 4 de cada 10 participantes padecían intimidación escolar y violencia la más común. Y la violencia verbal con un porcentaje de 30,3%. La violencia escolar en un acto está presente en los planteles de bachillerato en Nuevo León, México. Ha traído resultados significativamente bajo en las áreas de lenguaje y comunicación de la
matemática en los estudiantes que proceden. Investigación de Cabra, Cuervo, Waldron y Loaiza. En el 2019 se propuso identificar los principales actos, factores e incidentes de la conducta disfuncional del bullying. Desde el estudio del caso fue el estudio de cuarto con 11 años de edad en un establecimiento educativo de la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. En este caso, el estudio se utilizó por la observación de los que no participaron del contexto escolar de los estudiantes, en cuestión de perfil de los estudios educativos y encuestas sobre el maltrato infantil de factores asociados. Según los resultados de esta prueba, los autores mencionados que los comportamientos de agresión hacia otras no siempre se da por pertenecer al entorno violento. Sin embargo, se visualizan que los estudiantes ejercen un rol intimidador sobre sus compañeros debido a los factores de su entorno social. Este fue otro que encontramos en inglés, de Fernández, Salavalga, Golgi, Camino y Sazulaika. Realizaron un estudio sobre la implicación del contexto escolar y la familia en el ámbito escolar. Para tal fin, los participantes, que fueron 1.543 estudiantes de educación secundaria entre los 12 y los 8 años, se evaluaron entre los 12 y los 18 años, se evaluaron aspectos como acompañamiento de padres y amigos y docentes en actividades escolares. En igual forma, se establecen relación entre cumplimiento de los compromisos por parte de niños y niñas. Los autores mencionados en el acompañamiento de sus familias en la etapa inicial de la escolarización virtual, la escolarización vital, dado que los niños obtienen mejores resultados académicos. No obstante, en la adolescencia, grupos de socialización se vuelvan más influyentes a sus familiares. Otro que podemos encontrar en inglés es de Leon Croix, fue en el 2017, desarrolla a 274 estudiantes de 9º grado. Dio como resultado que los estudiantes reconocidos por ser mejor de la clase recibían más castigo, porque ya que a ellos se les infligían más normas. Analizaron que los estudiantes de desempeño académico alto aún siguen las normas e instrumentos que deben desarrollarse con autonomía en un colegio o en una escuela. Los estudiantes han sido víctimas de bullying, tienden y siguen normas, instituciones de comportamientos y la toma de decisiones de los estudios que vuelven al aprendizaje. Sigue Ferman, Mata y Flinkler. Realizaron un estudio a 15 estudiantes sobre la percepción de la red de apoyo social que afectaban a los adolescentes víctimas de la violencia escolar o involucrados en el acoso escolar. Los estudiantes mencionan las figuras de apoyo más recurrentes son los familiares, amigos, maestros, a pesar dentro de las esferas más cercanas se ven relacionadas al maltrato o violencia psicológica. Los adolescentes consideran a estas personas como contactos positivos y no las sustituciones de agresión y violencia se tienden a normalizar a tal punto que sean necesario para el aprendizaje escolar. Marco teórico. El presente apartado teórico expone las distintas conceptualizaciones que se han otorgado al término de intimidación, bullying o violencia o acoso escolar, teniendo en cuenta que un concepto de trabajo desde múltiples disciplinas permiten comprender su complejidad y características principales. El intimidador, el que se denomina como mayor agresor, como lo dice su palabra, es el maltratador, el que generalmente su comportamiento es agresivo, presenta mayormente a las faltas de respeto,
le falta autocontrol en sus sentimientos, está cargado de mucha ira, enfado y expulsión. Intimidado, el intimidado. El intimidado escolar sufre la intimidación escolar, como su nombre lo dice. Asume una actitud pasiva de agresión, o sea, él no reacciona, él le hace muchas cosas y él se abstiene. Suele ser el chico más débil, el de baja autoestima, el que tiene problemas, el que los papás pelean. Y son los chicos más apegados a la familia, los que siempre están ahí con los padres, los educados de cierta manera, y los observadores. Su función consiste en ver la intimidación al momento de presentarla. Son los que ven el daño que le están haciendo a la persona o el bullying que le está generando y de cierta manera no hacen nada, solo ven y callan. Como planteamiento del problema, como lo dijimos al principio, se basa a partir de la ley 1620 del 2013 de intimidación escolar, que se reglamenta como la conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización y, difamación, coacción, aislamiento, deliberado, amenazas o institución violenta a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por otros medios electrónicos contra un niño o niña. A lo largo de un cierto tiempo determinado. La pregunta problema es ¿cuál es el grado de agresión escolar que vivencian los estudiantes de básica primaria en las instituciones educativas de Villavicencio? Los objetivos, como objetivo general tenemos determinar el grado de agresión que vivencian los estudiantes de básica primaria en la institución educativa de Villavicencio. Los objetivos específicos tenemos identificar los factores de agresión escolar que vivencian los estudiantes de básica primaria en una institución educativa de Villavicencio, establecer el grado de agresión escolar que vivencian los estudiantes de básica primaria de las instituciones educativas de Villavicencio y evaluar la diferencia entre agresión escolar presente entre los niños de básica primaria de la institución educativa de Villavicencio. El método. Pues el método que nosotros utilizamos es un estudio cuantitativo con alcance en lo descriptivo y lo correlacional. Y en las hipótesis, pues hipótesis de trabajo, tenemos el aumento de agresión escolar, un 20% en los estudiantes de básica primaria. Y H2, a mayor falta de figuras paternas, mayor exposición a agresión escolar. E hipótesis alternativas, HA, el índice de agresión escolar, mayores estudios que viven en zonas vulnerables de la ciudad. HA, la incidencia de la imitación escolar de género femenino a género masculino. Hipótesis nulas. El aumento de la intimidación escolar no será de un 20% de los estudiantes de básica primaria. La agresión escolar no se encuentran asociadas a las faltas de las figuras paternas, a lo que existen estilos de persisivos de negligente. Por último, población, como dijimos, trata de niños de 9 a 12 años de básica primaria, de colegios urbanos, de ciertos barrios, que sean de cierta manera vulnerables y de estratos económicos más que todo bajos.